Hola amigos de Tectón, hoy quiero que tratemos un tema sobre el que los protestantes dan muchas vueltas. Me refiero a la perpetua virginidad de María. Pero antes de entrar a hablar de este tema, tenemos que saber qué significa la perpetua virginidad de María Santísima. La doctrina de la perpetua virginidad de María fue establecida en el Concilio de Éfeso del año 431 y el Concilio de Letrán de 649 enfatizó su triple carácter antes, durante y después del nacimiento de Cristo. Esta doctrina, por tanto, sostiene que la Virgen María fue siempre virgen antes, durante y después de dar a luz a Jesucristo. Pero esta doctrina, defendida por la Iglesia católica y también defendida por las iglesias ortodoxas orientales e incluso defendida por los primeros protestantes como Martín Lutero, Zwinglio y Wesley, uno de los fundadores del metodismo, ¿esta doctrina tiene fundamentos bíblicos? Es decir, ¿la Biblia nos enseña que la Virgen María fue siempre virgen? Una lectura superficial de la Biblia nos podría llevar rápidamente a afirmar que la palabra de Dios nos enseña que María no fue siempre virgen, porque en Mateo 1 del 24 al 25 leemos: despertado José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado, y tomó consigo a su mujer, y no la conocía hasta que ella dio a luz a un hijo, y le puso por nombre Jesús. Los pastores protestantes alegan que este pasaje da dos razones para afirmar que María no fue siempre virgen. El primer argumento para decir que María no fue siempre virgen se fundamenta en lo que hemos leído en Mateo 1 del 24 al 25, y no la conocía hasta que ella dio a luz. Conocer el lenguaje bíblico quiere decir mantener relaciones sexuales. El texto de los evangelios, Mateo, por ejemplo, en el capítulo 1 hacia el final, versículo 25 creo, dice que José no la conoció hasta después que dio a luz. La connotación podía tener un significado sexual. José no tuvo relaciones con ella hasta después que Jesús había nacido. De manera que no hay una base bíblica para pensar en la perpetuidad de la virginidad de María. Como la Biblia dice que no la conocía hasta que ella dio a luz, esto implica que José y María tuvieron relaciones después de ella dar a luz. Pero este argumento protestante que defiende que María no fue siempre virgen es erróneo, es incorrecta la interpretación que hacen. Al igual que la palabra conoce en lenguaje bíblico significa una cosa diferente a lo que significa en el lenguaje común, la palabra hasta tiene un significado diferente al común. Hay muchos pasajes de la Biblia en que la palabra hasta no indica un cambio posterior de estado. Por ejemplo, en 1 Corintios 15 al 25 leemos: porque debe él reinar hasta que ponga a todos sus enemigos bajo sus pies. Si interpretamos este hasta de 1 Corintios como los protestantes interpretan el hasta de Mateo 1, 24, 25, tendríamos que decir que Cristo dejará de reinar después de vencer a sus enemigos. Pero esto sabemos que es falso, porque Lucas 1 del 32 al 33 dice que Cristo reinará para siempre. Por tanto, así como decimos cuando leemos que Cristo debe reinar hasta que ponga a todos sus enemigos bajo sus pies, que después de vencerlos, Él seguirá reinando también. Cuando leemos en Mateo 1 del 24 al 25 que no la conocía hasta que ella dio a luz, debemos entender que después de dar a luz continuó sin conocerla, es decir, todo continuó igual en este sentido. Tenemos en la Escritura otros ejemplos del uso de la palabra hasta que muestran el significado bíblico de este término. Se lo diré para que puedan consultarlos en sus Biblias. Son los siguientes. En el Antiguo Testamento tenemos Génesis 8:5 y Génesis 49:10, Judith 12:14 y Judith 16:23. En el Nuevo Testamento tenemos Mateo 28:20, 1 Timoteo 4:13, 1 Timoteo 6:14, Romanos 8:22 y Filipenses 1:5. El segundo argumento en contra de la virginidad de María es extraído por los protestantes a través de Mateo 1 del 24 al 25.
Y es el siguiente. Mateo capítulo 1, verso 25 dice que José no la conoció hasta que dio a luz a un hijo primogénito. No la conoció hasta que significa que después sí la conoció, hablando de la intimidad. Hablando del hijo primogénito, no habría razón de llamarle hijo primogénito si no hubiera más hijos. Pero es el hijo primogénito porque es el primer hijo de María. Recordarás que este pasaje habla de un hijo. Algunas traducciones dicen que María dio a luz a su primer nacido. Los protestantes deducen que si Jesús fue el primer nacido, entonces otros hermanos vendrían después. Esto nuevamente es un error. Que haya un primer nacido no implica que tenga que haber un segundo o un tercero. Y lo podemos ver en un instante fijándonos en Éxodo 34:20, que nos explica que los varones primeros en nacer debían ser redimidos 40 días después del nacimiento. A estos se les llama primeros en nacer, sin saber si serían o no hijos únicos. Vemos cómo los protestantes hacen una lectura equivocada de Mateo 1 del 24 al 25 y utilizan esa interpretación para afirmar que María mantuvo relaciones sexuales después de haber nacido Jesús. Pero ¿cómo podemos demostrar que María fue siempre virgen? Muy sencillo. Si vamos a Lucas 1:34, la Anunciación, vemos que el ángel dice a María que concebiría un hijo, y María responde al ángel: ¿cómo será esto, puesto que no conozco varón? Si María hubiese tenido planes de tener relaciones con San José o con cualquier otro hombre, la pregunta no tendría sentido, puesto que María hubiera entendido que ese hijo nacería a través de esa relación. Pero esta pregunta que hace María al ángel nos debe dar a entender que María tenía un voto de virginidad que debía mantenerse aún en caso de matrimonio. Por tanto, María fue perpetuamente virgen y por ello nosotros la seguimos llamando Virgen María. Por lo tanto, cuando vamos de regreso a la Biblia, nos damos cuenta que la Biblia no enseña la perpetua virginidad de María. Solo enseña que el sentido natural de la frase y el uso del modo temporal imperfecto en el verbo apuntan a que después del alumbramiento del Señor, José y María consumaron su relación matrimonial. José no tuvo relaciones con ella hasta después que Jesús había nacido. De manera que no hay una base bíblica para pensar en la perpetuidad de la virginidad de María. Mateo capítulo 1, verso 25 dice que José no la conoció hasta que dio a luz a un hijo primogénito. No la conoció hasta que significa que después sí la conoció. Muchas gracias, hermano, por haber visto este vídeo hasta el final. Si te ha gustado, te ruego que le des like y te suscribas a nuestro canal. Y no te olvides activar la campanita para estar al día de todas nuestras publicaciones. Si quieres saber más cosas sobre este tema, puedes escribir tus preguntas y opiniones en los comentarios. Muchas gracias y que Dios te bendiga.